ya estamos aquí nuevamente, como se los prometí. Ahora les presento el lector XML 3.3, cómo funciona. Una vez que ya lo tenemos instalado, como se los expliqué en videos anteriores, vemos que en Excel nos aparece dentro del menú complementos, en la parte de arriba, un nuevo menú desplegable que dice lector XML 3.3, el cual contiene 4 opciones: encabezado, nómina todo, nómina ISR y concepto. Este lector XML 3.3 nos importa los datos de los XML o CFDI, como queramos llamarle. Vamos a enseñarles la primera opción, encabezado. Nos aparece un cuadro de diálogo en el cual nosotros vamos a poner la ruta donde tengamos guardados nuestros XML. Le damos a aceptar y después de unos segundos vemos cómo nos aparecen todos los datos de nuestro XML, como son fecha, serie, folio, tipo de CFDI, RFC, nombre, subtotal, descuento, IEPS, tasa, IVA total, el UID del XML, así como el UID de los documentos relacionados nota de crédito en el caso de que los hubiera, y el UID de los documentos relacionados pagos. No te pierdas nuestros siguientes videos. Suscríbete, dale clic en la esquina inferior derecha y recibe notificación de nuevos videos. Continuamos. Es muy sencillo. Ahora vamos a la segunda parte, que es nómina todo. Le damos clic y vemos que nos aparece otra vez el cuadro de diálogo, el cual nos pide la ruta donde tenemos guardado nuestros XML, en este caso de nómina. Aquí dice nómina todo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que nos va a extraer todos los elementos que contiene la nómina. Ahí tenemos en la parte de arriba los encabezados de todos los elementos, y si nos movemos hacia el lado derecho veremos que tenemos más elementos todavía. Vamos a la tercera opción, nómina ISR. Se refiere a que solo nos trae los elementos de ISR, como son las retenciones y el subsidio. Otra vez digitamos, escribimos aquí en donde tenemos guardado nuestros CFDI y le damos a aceptar. Después de unos segundos vemos que aparece y nada más nos van a aparecer los datos del lado derecho de retenciones y el subsidio. Nos vamos hasta el lado derecho y vemos aquí unos elementos, el cual ustedes pueden analizar y verán que solamente son los impuestos y la última columna que es de subsidio. Por último vamos a la cuarta opción, que es la de conceptos. En conceptos nos va a traer la relación de los conceptos que contenga el XML o productos, pudiéramos decir. Nuevamente digitamos en donde lo tenemos, le damos a aceptar y en unos minutos nos va a traer el encabezado de todos los XML que tengamos. En este caso yo solo puse uno a manera de ejemplo. Nos vamos a la derecha y vemos los elementos que tenemos aquí. Aquí tenemos que fue una compra y aquí están todos los elementos que contiene ese XML o conceptos como nosotros los conocemos. Estaré subiendo más material. Estén pendientes. Saludos. Recuerda, no se te olvide suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Saludos y nos vemos en la próxima.